El sol de febrero castigaba sin piedad el pequeño pueblo de San Pedro de Atacama. Era el verano de 2008, y a pesar de que apenas eran las 9 de la mañana, el termómetro ya rozaba los 28 grados. La plaza principal bullía de actividad, vendedores ambulantes, guías turísticos ofreciendo excursiones y viajeros de todas partes del mundo que buscaban aventuras en el desierto más árido del planeta. Entre ellos destacaba una joven alta y esbelta, de cabello rubio recogido en una trenza desprolija, Helga Schneider, de 26 años, recién graduada en geología por la Universidad de Múnich, había llegado a Chile 3 semanas atrás. Su mochila azul, cubierta de parches de diferentes países, delataba su espíritu viajero. Había estado en más de 20 países en los últimos 2 años, siempre sola, siempre buscando paisajes que desafiaran su comprensión del mundo. «El café está listo, señorita», dijo María, la dueña de la pequeña hospedería donde Helga se alojaba desde hacía 5 días. La joven alemana levantó la vista de su cuaderno, donde dibujaba con precisión las formaciones rocosas que había visitado el día anterior. «Gracias, María. Su café es el mejor que he probado en Sudamérica», respondió Helga, en un español con fuerte acento, pero sorprendentemente fluido. La mujer chilena sonrió con orgullo mientras servía la bebida humeante. «¿Hoy también saldrá al desierto? El pronóstico dice que será un día muy caluroso». Helga asintió mientras guardaba con cuidado su diario de tapa negra en la mochila. Ese cuaderno la acompañaba desde el inicio de su viaje por Sudamérica. En él no solo documentaba sus observaciones geológicas, sino también sus pensamientos más íntimos. «Solo será una excursión corta. Quiero visitar el Valle de la Luna por mi cuenta. Los grupos turísticos son demasiado ruidosos». María frunció el ceño con preocupación. «El desierto no es un lugar para andar sola, señorita. Incluso los lugareños se pierden a veces. Los paisajes son engañosos. Todo se ve igual cuando uno no conoce bien. No se preocupe», respondió Helga con la confianza de quien ha enfrentado situaciones difíciles antes. Sacó de su bolsillo un pequeño GPS y lo mostró. «Tengo buena orientación y llevo agua suficiente. Estaré de vuelta antes del anochecer». Lo que María no sabía era que Helga no planeaba visitar solo el Valle de la Luna. En su habitación había dejado desplegado un mapa, donde había marcado una ruta hacia una zona menos turística del desierto. Durante sus conversaciones con algunos geólogos locales en el bar del pueblo, había oído hablar de unas formaciones rocosas extraordinarias, con cristales de sal y yeso que databan de hace miles de años. Era un lugar no incluido en los circuitos turísticos habituales, precisamente para protegerlo. Helga terminó su café, pagó los 1.500 pesos chilenos que costaba y se dirigió a la tienda de abastecimiento del pueblo. Compró 6 botellas de agua, barras energéticas, un sombrero de ala ancha y repelente para insectos. El dependiente, un hombre mayor de piel curtida por el sol, la miró con curiosidad. «¿Va a alguna excursión organizada, señorita?» «No, solo una caminata corta», respondió ella evasivamente. «Tenga cuidado. El desierto parece tranquilo, pero puede ser mortal si uno no está preparado. La temperatura baja muy rápido por la noche». Helga agradeció el consejo con una sonrisa educada, aunque en su interior pensaba que los lugareños exageraban los peligros para asustar a los turistas. Había sobrevivido a una tormenta de nieve en los Alpes y a un temporal en Patagonia. El desierto, por muy extremo que fuera, era solo otro desafío en su lista. A las 10:15 de la mañana, Helga tomó un autobús local que la dejó en la entrada del Valle de la Luna, a unos 13 kilómetros del pueblo. El paisaje era sobrecogedoramente hermoso: dunas de arena blanca, formaciones rocosas esculpidas por el viento, y un silencio que parecía absorber hasta el sonido de su respiración. Mientras los grupos de turistas seguían el sendero principal, ella esperó pacientemente hasta encontrar un momento para desviarse. Con el GPS en mano, comenzó a caminar hacia el noreste, alejándose deliberadamente de las rutas marcadas. El sol estaba alto y proyectaba sombras mínimas, haciendo que el paisaje pareciera aún más alienígena. Cada tanto se detenía para tomar notas en su diario, hacer fotografías o recoger pequeñas muestras de minerales que guardaba en bolsas de plástico etiquetadas meticulosamente. 3 horas después, Helga comenzó a notar que su GPS mostraba inconsistencias. La señal se debilitaba y fortalecía caprichosamente,
haciendo que su ubicación saltara en el mapa digital. Frustrada, decidió orientarse por el sol y las montañas distantes, confiando en su experiencia como excursionista. A las 15:30, el cielo comenzó a cambiar. Nubes dispersas, un fenómeno inusual en el desierto de Atacama, empezaron a formarse en el horizonte. El viento se intensificó gradualmente, levantando remolinos de arena fina que dificultaban la visibilidad. Helga se detuvo para protegerse los ojos y consultar nuevamente su GPS, pero el dispositivo ya no captaba señal alguna. Por primera vez, sintió un atisbo de preocupación. El paisaje a su alrededor había cambiado sutilmente. Ya no podía distinguir las montañas que había usado como referencia, ocultas ahora tras una bruma de arena suspendida. Decidió que lo más sensato era regresar sobre sus pasos, pero al girarse, se dio cuenta de que el viento había borrado sus huellas. «Mantén la calma», se dijo a sí misma en alemán, intentando controlar la creciente ansiedad. Bebió un sorbo de agua y revisó su mochila. Tenía provisiones para pasar la noche si fuera necesario, pero la idea de dormir sola en el desierto no era agradable. Además, sabía que la temperatura descendería drásticamente en cuanto se pusiera el sol. El viento siguió intensificándose, transformándose gradualmente en lo que los locales llamaban viento blanco, un fenómeno que reducía la visibilidad a apenas unos metros. La arena se metía en sus ojos, en su boca, en su ropa. Helga se cubrió el rostro con un pañuelo y continuó caminando en lo que creía era la dirección correcta, pero cada paso la llevaba más profundamente hacia el corazón del desierto. A las 18:20, el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el paisaje de tonos rojos y púrpuras. La temperatura descendió rápidamente. Helga finalmente aceptó que estaba perdida. Con manos temblorosas por el frío repentino, sacó de su mochila una pequeña linterna y una manta térmica de emergencia. Se sentó en el suelo, protegida parcialmente por una formación rocosa, y envolvió su cuerpo en la manta plateada. Sacó su diario y ya la luz vacilante de la linterna comenzó a escribir: 14 de febrero de 2008. Me he alejado demasiado. El viento borró mis huellas y el GPS no funciona. Debí hacer caso a las advertencias. El frío es intenso ahora. Intentaré orientarme por las estrellas cuando aparezcan. Si alguien encuentra este diario... Dejó la frase inconclusa. No quería pensar en esa posibilidad. En cambio, se concentró en planificar su próximo movimiento. Cuando el viento amainara y las estrellas fueran visibles, intentaría orientarse por la Cruz del Sur, pero el viento no cedió. Al contrario, arreció durante la noche, transformándose en una tormenta de arena inesperada y feroz. Helga se encogió contra la roca, protegiéndose como podía, mientras la arena se acumulaba a su alrededor como nieve fina y abrasiva. Esa noche, en San Pedro de Atacama, María esperó en vano el regreso de su huésped. A las 21:00, preocupada, llamó a la policía local para reportar que la turista alemana no había regresado de su excursión. Los oficiales le explicaron que no era inusual que los turistas se quedaran en campamentos improvisados para observar las estrellas y que esperara hasta la mañana siguiente. Pero Helga Schneider nunca regresó a la hospedería de María. A la mañana siguiente, cuando la tormenta de arena había dejado un paisaje transformado en el desierto, lo único que quedaba de la presencia de Helga era su mochila azul, parcialmente enterrada en la arena, a unos 28 kilómetros de San Pedro de Atacama, en una dirección completamente distinta a la del Valle de la Luna. Dentro de la mochila, sus documentos, algunas muestras de minerales, una botella de agua vacía y su cámara fotográfica. Pero ni rastro de su diario de tapa negra, ni de la joven alemana que había venido a Chile buscando aventuras y paisajes extraordinarios. Así comenzó el misterio de la desaparición de Helga Schneider en el desierto de Atacama, un caso que quedaría sin resolver durante más de una década, hasta que un hallazgo casual reavivaría la búsqueda y revelaría una verdad que nadie esperaba. La noticia de la desaparición de Helga Schneider se propagó por San Pedro de Atacama con la misma velocidad que el viento había arrastrado la arena la noche anterior. El 16 de febrero de 2008, apenas 48 horas después de que la joven alemana se internara en el desierto, el pequeño pueblo turístico ya era escenario de una búsqueda frenética. Klaus Schneider, el padre de Helga,
Aterrizó en el aeropuerto de Calama con el rostro devastado por la preocupación y el largo viaje desde Múnich. Era un hombre de estatura mediana, con el mismo cabello rubio de su hija, aunque el suyo estaba salpicado de canas y cortado con precisión militar. A sus 58 años, Klaus trabajaba como ingeniero en una importante empresa automotriz alemana, y la organización metódica era parte integral de su vida. Mi hija es una persona responsable, insistió en un inglés perfectamente articulado frente al comandante de la policía local. Si dice que va a volver a cierta hora, vuelve. Algo debe haberle sucedido. El comandante Héctor Vargas, un hombre corpulento con más de 20 años de experiencia patrullando la zona, asintió con expresión grave. Sobre su escritorio descansaba la mochila azul de Helga, rescatada del desierto por un grupo de buscadores la mañana anterior. Señor Schneider, entiendo su preocupación. Hemos movilizado todos los recursos disponibles, equipos de búsqueda, helicópteros, perros entrenados. Pero debe entender que el desierto de Atacama es vasto y extremadamente hostil. Klaus paseaba nerviosamente por la pequeña oficina, sus ojos fijos en la mochila de su hija. ¿Dónde exactamente encontraron sus pertenencias? El comandante desplegó un mapa sobre la mesa. Aquí, señaló un punto marcado con una X roja. A unos 28 kilómetros al noreste del pueblo, en una zona prácticamente inexplorada. No hay rutas turísticas allí, solo desierto puro. ¿Y cómo llegó tan lejos? Ella me dijo que iba a visitar el Valle de la Luna, que está en dirección opuesta. El comandante intercambió una mirada con el sargento Torres, que permanecía de pie junto a la puerta. Creemos que su hija se desvió deliberadamente de las rutas establecidas. Encontramos este mapa en su habitación. Extendió otro documento, una copia del mapa que Helga había dejado en la hospedería, con anotaciones en alemán y una ruta trazada con precisión hacia una zona remota. Klaus tomó el mapa con manos temblorosas. Esto es típico de Helga, murmuró más para sí mismo que para los policías, siempre buscando lugares inexplorados, siempre queriendo ir más allá que los demás turistas. El comandante Vargas se aclaró la garganta. Señor Schneider, debo ser franco con usted. Han pasado más de 48 horas desde que su hija fue vista por última vez, con las condiciones del desierto, temperaturas extremas, falta de agua, el terreno traicionero, las posibilidades. No, interrumpió Klaus bruscamente. No quiero oír estadísticas ni probabilidades. Mi hija está viva, es fuerte y está bien preparada para situaciones extremas. La encontraremos. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla borrosa para Klaus Schneider. Cada mañana salía con los equipos de búsqueda, recorriendo kilómetros bajo el sol implacable del desierto de Atacama. Cada noche regresaba exhausto y con un poco menos de esperanza. El embajador alemán en Chile había intervenido personalmente, asegurando que se asignaran recursos adicionales a la búsqueda. Los medios de comunicación, tanto chilenos como internacionales, cubrían el caso. La imagen de Helga, sonriente, con sus brillantes ojos azules y su característica trenza rubia, aparecía en noticieros y periódicos de todo el mundo. Una semana después de la desaparición, se unió a la búsqueda Dieter Müller, el novio de Helga, un joven profesor de física que había llegado desde Alemania apenas supo la noticia. A diferencia de Klaus, Dieter parecía llevar la angustia por dentro, apenas hablando, sus ojos constantemente enrojecidos. Ella quería que viniera con ella a este viaje, confesó una noche a Klaus, mientras compartían una taza de café en la hospedería de María. Pero yo tenía clases que dar, compromisos que no podía romper. Le dije que fuera sola, que nos veríamos en verano. Si hubiera venido con ella, Klaus puso una mano sobre el hombro del joven. Ya no te tortures, Dieter. Conoces a Helga. Aunque hubieras venido, probablemente habría ido sola a esa excursión de todos modos. ¿Sabes cómo es cuando se entusiasma con algo geológico? Dieter asintió débilmente. Encontré algunas investigaciones sobre esas formaciones rocosas que ella quería ver. Son notables, según los expertos. Cristales de yeso de más de 10 metros de altura, ocultos en cuevas subterráneas. El tipo de cosa que la volvería loca de emoción. A medida que pasaban los días, la búsqueda fue perdiendo intensidad. Los helicópteros volaban con menos frecuencia. Los equipos de rescate se reducían en número. Las noticias sobre la turista alemana perdida en Atacama pasaban de las primeras planas a pequeñas notas en las páginas interiores.
2 semanas después de la desaparición, el comandante Vargas convocó a Klaus y Dieter a su oficina para una conversación que ninguno quería tener. «Hemos cubierto más de 300 kilómetros cuadrados de desierto», explicó con tono grave. «Hemos utilizado tecnología de punta, perros especializados, expertos en supervivencia. No hemos encontrado ningún rastro de Helga más allá de su mochila». Klaus, que en esas 2 semanas parecía haber envejecido 10 años, se mantuvo firme. «¿Y qué sugiere, comandante? ¿Que nos demos por vencidos? ¿Que dejemos a mi hija en este desierto?» El comandante suspiró. «Señor Schneider, entiendo su dolor, pero debemos ser realistas. Las posibilidades de supervivencia en el desierto sin agua ni protección, después de tanto tiempo, son prácticamente nulas. Podemos mantener una búsqueda a menor escala, pero hable claro», exigió Klaus, su voz quebrándose ligeramente. «¿Está diciendo que mi hija está muerta?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Dieter se levantó abruptamente y salió de la oficina, incapaz de escuchar más. Klaus permaneció sentado, su mirada perdida en algún punto indefinido. «Si está muerta», dijo finalmente, «¿dónde está su cuerpo?» «El desierto conserva, comandante. He estado investigando. Momias de siglos de antigüedad han sido encontradas perfectamente preservadas en este mismo desierto». El comandante asintió lentamente. «Es cierto, el clima extremadamente seco preserva los restos, pero también es un territorio vasto, con cuevas, grietas, zonas de difícil acceso, y está la fauna local, zorros, aves carroñeras». Klaus levantó una mano, deteniendo la explicación. «Entiendo. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Mantendremos la alerta activa. Cualquier turista, minero o lugareño que encuentre algo sospechoso nos lo reportará inmediatamente. Pero la búsqueda activa, con los recursos actuales, no puede continuar indefinidamente». 3 días después, Klaus y Dieter abordaron un avión de regreso a Alemania. Con ellos llevaban la mochila azul de Helga, sus documentos y un puñado de fotografías rescatadas de su cámara digital, las últimas imágenes captadas por la joven, hermosos paisajes desérticos, formaciones rocosas, un selfie sonriente con el sol poniéndose tras ella. En Múnich, la vida continuó su curso implacable. Klaus regresó a su trabajo, aunque sus colegas notaron que algo se había quebrado en él. Dieter eventualmente retomó sus clases en la universidad, pero los estudiantes comentaban en voz baja que el profesor Müller ya no sonreía nunca. Un funeral simbólico se celebró 6 meses después de la desaparición, una ceremonia íntima a la que asistieron familiares cercanos y amigos de Helga. No había cuerpo que enterrar, solo recuerdos y fotografías de una joven brillante cuya vida había sido truncada por su espíritu aventurero. En Chile, el caso se fue enfriando gradualmente. El expediente de Helga Schneider pasó de la mesa del comandante Vargas a un archivo de casos sin resolver. Ocasionalmente, cuando algún turista se extraviaba en el desierto y era rescatado con vida, generalmente, alguien mencionaba el caso de la alemana que nunca encontraron. María, la dueña de la hospedería, mantuvo durante años una fotografía de Helga en la recepción, junto a una pequeña vela que encendía cada 14 de febrero. Para ella, como para muchos en San Pedro de Atacama, el caso de la joven geóloga se había convertido en una especie de leyenda local, una advertencia sobre los peligros del desierto y una historia que se contaba a los turistas demasiado confiados. En 2010, 2 años después de la desaparición, Dieter Müller publicó un libro titulado Buscando a Helga, Amor y pérdida en el desierto más árido del mundo. El libro, mitad memoria personal, mitad investigación sobre el caso, se convirtió en un modesto éxito en Alemania. Dieter utilizó los ingresos para establecer una pequeña fundación que ofrecía becas a estudiantes de geología y financiaba programas de seguridad para turistas en zonas de riesgo. Klaus Schneider, por su parte, viajó a Chile cada año en el aniversario de la desaparición de su hija. Cada vez pasaba una semana en San Pedro de Atacama, visitando los lugares que Helga había conocido, hablando con los lugareños y realizando pequeñas excursiones al desierto, siempre acompañado por guías experimentados. «No busco un cuerpo», explicó al comandante Vargas durante una de sus visitas. «Busco entender qué vio ella en este lugar, qué la atrajo tanto como para arriesgar su vida». En Alemania, la madre de Helga, Ingrid Schneider,
tomó un camino diferente para lidiar con la pérdida. Se sumergió en el trabajo de la fundación creada por Dieter, dando charlas sobre seguridad en viajes a jóvenes aventureros. Mi hija era brillante y valiente, decía en sus presentaciones, su voz firme a pesar del dolor evidente. Pero incluso las personas más preparadas pueden cometer errores fatales cuando subestiman la naturaleza. Su pasión por descubrir lo inexplorado la llevó demasiado lejos. El tiempo siguió pasando. Las visitas anuales de Klaus a Chile se hicieron menos frecuentes. Dieter eventualmente conoció a otra mujer, se casó y tuvo hijos, aunque nunca dejó de mantener viva la memoria de Helga a través de la fundación. Y así, el caso de Helga Schneider se unió a la larga lista de misterios sin resolver del desierto de Atacama. Un nombre más en los archivos policiales, una historia más entre las leyendas locales, un recuerdo doloroso para quienes la conocieron y amaron, hasta que, en el verano de 2019, 11 años después de su desaparición, el desierto finalmente comenzó a revelar sus secretos. El 23 de marzo de 2019, el sol castigaba con particular intensidad el desierto de Atacama. Ricardo Álvarez, un geólogo chileno de 34 años que trabajaba para una empresa minera canadiense, se encontraba en una zona remota a unos 45 kilómetros al noreste de San Pedro, realizando estudios preliminares para un posible proyecto de extracción de litio. Ricardo no estaba solo, lo acompañaban 2 asistentes y un guía local, un hombre de unos 60 años llamado Ernesto Mamani, descendiente de una antigua familia atacameña que conocía el desierto como la palma de su mano. Aquí termina el área que debemos examinar hoy, dijo Ricardo, consultando las coordenadas en su GPS. Mañana continuaremos hacia el sur. El grupo había estado tomando muestras de suelo durante todo el día, bajo un calor sofocante que superaba los 35 grados. Estaban cansados y ansiosos por regresar al campamento base, donde les esperaban duchas frías y camas relativamente cómodas. Mientras recogían el equipo, Ernesto se alejó unos metros, aparentemente atraído por algo que había captado su atención. «Don Ricardo», llamó con voz cautelosa, «creo que debería ver esto». Ricardo se acercó, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo ya empapado. Ernesto señalaba hacia una pequeña abertura en la base de una formación rocosa, apenas visible entre la arena y las piedras. «Parece la entrada a una cueva», observó Ricardo. «¿Es eso inusual en esta zona?» Ernesto negó con la cabeza. «Las cuevas no son raras aquí. Lo extraño es que esta no estaba la última vez que pasé por esta zona, hace unos 5 años. El viento y las lluvias ocasionales van transformando el paisaje, pero no tan rápido». Ricardo se agachó para examinar mejor la abertura. Efectivamente, parecía la entrada a una pequeña cueva o grieta en la roca. Con una linterna, iluminó el interior, pero solo pudo ver unos metros de profundidad antes de que la oscuridad se tragara el haz de luz. «Vamos a echar un vistazo», decidió, su curiosidad profesional despertada. «Podría ser geológicamente interesante». «Con cuidado», advirtió Ernesto. «A veces estas cuevas son inestables y pueden albergar animales que buscan refugio del sol». Ricardo asintió, tomando nota de la advertencia. Amplió ligeramente la entrada, removiendo algunas piedras sueltas, y se introdujo por la abertura, seguido por Ernesto. Los 2 asistentes prefirieron esperar fuera, argumentando que alguien debía quedarse vigilando el equipo. El interior era sorprendentemente espacioso una vez superada la estrecha entrada. La temperatura descendió notablemente, ofreciendo un alivio bienvenido después del calor exterior. Ricardo iluminó las paredes con su linterna, revelando formaciones de cristales de sal que brillaban como diamantes bajo la luz artificial. «Esto es hermoso», murmuró, sacando su cámara para documentar el hallazgo. Avanzaron unos 20 metros hacia el interior de la cueva, descubriendo que se ramificaba en pequeños túneles y cámaras. En una de estas cámaras laterales, Ricardo notó algo inusual, una mancha oscura en el suelo arenoso que contrastaba con el blanco predominante de los cristales de sal. «¿Qué es eso?», preguntó, dirigiendo el haz de su linterna hacia la mancha. Ernesto se acercó cautelosamente. «Parece ceniza, como si alguien hubiera hecho una pequeña fogata aquí». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Una fogata? ¿En medio de una cueva en el desierto? ¿Quién vendría hasta aquí para eso?». Mientras examinaban el área, la luz de la linterna reveló algo más,
un objeto parcialmente enterrado en la arena, cerca de lo que parecían ser los restos de una hoguera improvisada. Ricardo se agachó y, con cuidado, comenzó a desenterrarlo. «Es un libro», dijo con sorpresa. «Un cuaderno o diario». Efectivamente, en sus manos sostenía lo que parecía ser un cuaderno de tapa dura, sus bordes chamuscados y sus páginas deformadas por el calor y la humedad. La tapa, que alguna vez debió ser negra, estaba ahora decolorada y parcialmente quemada. Ernesto miró el hallazgo con una expresión de inquietud creciente. «Esto no es normal, don Ricardo. Nadie viene a este lugar. Es demasiado remoto, demasiado peligroso». Ricardo asintió lentamente, compartiendo la preocupación del guía. Con delicadeza, abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban completamente carbonizadas, ilegibles, pero a medida que avanzaba, encontró secciones donde la escritura aún era visible, aunque borrosa y desvaída. «Está en alemán», murmuró, entrecerrando los ojos para descifrar la caligrafía precisa, pero ahora difusa. «Y hay dibujos de formaciones rocosas, mapas». De repente, se detuvo en una página donde algo captó su atención. Una fecha escrita en la esquina superior, 1402-2008, y debajo, un nombre, Helga Schneider, Ricardo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la cueva. «Ernesto», dijo, su voz ahora tensa, «¿recuerdas el caso de la turista alemana que desapareció hace años en el desierto?» El rostro del guía palideció bajo su piel bronceada. «La geóloga. Sí, todo el mundo en San Pedro conoce esa historia. Nunca encontraron su cuerpo. Creo que acabamos de encontrar su diario». Con extremo cuidado, Ricardo guardó el cuaderno en su mochila, envolviéndolo en una bolsa de plástico para protegerlo. Ambos hombres salieron rápidamente de la cueva, una nueva urgencia en sus movimientos. Esa misma noche, desde el campamento base, Ricardo contactó con las autoridades de San Pedro de Atacama. Su llamada fue transferida directamente al comandante Héctor Vargas, quien, a pesar de los años transcurridos, recordaba perfectamente el caso de Helga Schneider. «No toque nada más», instruyó Vargas por teléfono. «Enviaré un equipo especializado mañana al amanecer». Este podría ser el primer avance real en el caso en más de una década. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, típico del desierto de Atacama. A las 7:30 de la mañana, un helicóptero policial aterrizaba cerca del campamento donde Ricardo y su equipo habían pasado la noche. Del aparato descendieron el comandante Vargas, visiblemente envejecido, pero con la misma expresión determinada de años atrás, dos oficiales más jóvenes y una mujer de mediana edad que llevaba un maletín con equipo forense. «Soy la doctora Claudia Morales, especialista en antropología forense», se presentó la mujer, estrechando la mano de Ricardo. «He trabajado en varios casos de personas desaparecidas en zonas extremas». Ricardo condujo al grupo hasta la cueva, describiendo detalladamente el hallazgo durante el trayecto. Vargas escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales sobre la ubicación exacta y las condiciones del diario. «¿Ha hojeado más páginas desde ayer?», preguntó el comandante, mientras se acercaban a la formación rocosa. «No, comandante, lo guardé tal como lo encontramos, siguiendo sus instrucciones». Una vez en la cueva, el equipo trabajó con metodología científica. La doctora Morales fotografió meticulosamente el área donde se había encontrado el diario, tomando muestras de la ceniza y de la arena circundante. Los oficiales ampliaron la búsqueda hacia las ramificaciones más profundas de la cueva. «Comandante», llamó uno de ellos después de casi una hora de exploración, «creo que debería ver esto». En una pequeña cámara, a unos 50 metros de la entrada, habían descubierto lo que parecían ser los restos de un campamento improvisado, una manta térmica desgarrada, un pequeño hornillo de camping parcialmente derretido y varios objetos pequeños dispersos por el suelo arenoso. La doctora Morales examinó cada elemento con guantes y pinzas, documentando meticulosamente cada hallazgo. «Esto es definitivamente un refugio de emergencia», concluyó. «Alguien intentó sobrevivir aquí». Vargas asintió gravemente. «¿Cuánto tiempo cree que han estado estos objetos aquí?» «Es difícil precisarlo. El ambiente extremadamente seco del desierto preserva los materiales de manera excepcional. Podrían haber estado aquí 1 o 10 años, especialmente en una cueva protegida como esta».
Mientras el equipo continuaba su investigación, Ricardo esperaba fuera de la cueva, con el diario cuidadosamente guardado en su mochila. Una extraña mezcla de emociones lo embargaba. La emoción del descubrimiento científico se mezclaba con la solemnidad de haber encontrado lo que podría ser el último testimonio de una vida perdida. A mediodía, el comandante Vargas emergió de la cueva, su rostro sombrío bajo la intensa luz del sol. «Señor Álvarez, necesitaremos que nos entregue el diario. Es evidencia crucial en un caso de desaparición aún abierto». Ricardo asintió, entregando el paquete con reverencia. «¿Cree que finalmente sabrán qué le ocurrió a Helga Schneider?» «Eso espero», respondió Vargas, observando el diario chamuscado. «Han pasado 11 años. Su familia merece respuestas, sea cual sea la verdad». De regreso en San Pedro de Atacama, el diario fue trasladado a un laboratorio especializado en restauración de documentos dañados. El proceso sería lento y meticuloso. Las páginas debían ser tratadas con extrema delicadeza para evitar que se desintegraran, y la escritura desvaída necesitaría técnicas especiales para ser recuperada. Mientras tanto, el comandante Vargas enfrentaba una decisión difícil: contactar o no a la familia Schneider. Por un lado, no quería darles falsas esperanzas. Por otro, sentía que tenían derecho a saber que se había encontrado algo significativo. Finalmente, optó por un enfoque cauteloso. Contactó con la embajada alemana en Santiago, informando del hallazgo, pero pidiendo discreción hasta que tuvieran más información concreta. La noticia, sin embargo, resultó imposible de contener en un pueblo pequeño como San Pedro de Atacama. 2 días después del descubrimiento, un periódico local publicaba en primera plana: «Encuentran posible diario de turista alemana desaparecida hace 11 años». La noticia fue rápidamente recogida por medios nacionales e internacionales. En Múnich, Klaus Schneider se enteró del hallazgo a través de una llamada telefónica de Dieter Müller, quien había visto la noticia en un portal digital. «Han encontrado su diario, Klaus», dijo Dieter, su voz temblando de emoción. El diario negro que siempre llevaba consigo. Klaus, ahora un hombre de casi 70 años, se quedó momentáneamente sin palabras. En los últimos años, había aprendido a vivir con la ausencia de Helga, a aceptar que probablemente nunca sabría qué le había ocurrido exactamente a su hija. Y ahora, este hallazgo inesperado reabría heridas que nunca habían cicatrizado completamente. «¿Dónde lo encontraron?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «En una cueva, a unos 45 kilómetros de San Pedro». El artículo no da muchos detalles, pero menciona que está parcialmente quemado y que lo están analizando. Reserva 2 vuelos a Chile. Dieter, salimos lo antes posible. 3 días después, Klaus Schneider y Dieter Müller aterrizaban en Santiago. Un representante de la embajada alemana los recibió y los acompañó durante el vuelo a Calama, y luego durante el traslado terrestre a San Pedro de Atacama. El comandante Vargas los esperaba en la misma oficina donde 11 años atrás había tenido que darle a Klaus la devastadora noticia de que la búsqueda activa de su hija se suspendería. «Señor Schneider», saludó con gravedad, estrechando la mano del hombre mayor. «Señor Müller, lamento que se hayan enterado por la prensa. Queríamos tener más información antes de contactarlos oficialmente». «Entiendo», respondió Klaus, su rostro marcado por la tensión del viaje y la anticipación. «¿Qué pueden decirnos?». Vargas les mostró fotografías del diario y de la cueva donde había sido encontrado. Les explicó que un equipo de especialistas estaba trabajando en la restauración del documento y que habían encontrado evidencia de que alguien había acampado en esa cueva por un tiempo indeterminado. Las primeras páginas legibles están fechadas el 14 de febrero de 2008, el día de la desaparición de Helga, explicó Vargas. Hay entradas para varios días posteriores, aunque muchas partes están dañadas por el fuego o el tiempo. Klaus asintió lentamente, procesando la información. «¿Y mi hija? ¿Han encontrado algo más?». La pregunta quedó suspendida en el aire, su verdadero significado evidente para todos los presentes. «No, señor Schneider. No hemos encontrado restos humanos en la cueva ni en los alrededores, pero la investigación continúa». Dieter, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «¿Puedo ver el diario? Conozco la letra de Helga mejor que nadie. Podría ayudar a descifrar partes ilegibles. Lamentablemente,
El diario está en el laboratorio en Santiago, respondió Vargas. Pero tenemos copias digitales de las páginas que hemos podido recuperar hasta ahora. Sacó una tablet y mostró las imágenes. Las páginas mostraban una caligrafía elegante pero apresurada, en alemán, con dibujos intercalados de formaciones rocosas y pequeños mapas. Algunas secciones estaban completamente quemadas, otras simplemente decoloradas por el tiempo. Dieter se inclinó sobre las imágenes, su rostro contraído en concentración. Ocasionalmente, señalaba una palabra o frase, traduciéndola para el comandante. Klaus observaba en silencio, como si temiera que cualquier movimiento o sonido pudiera hacer desaparecer este último vínculo con su hija. Aquí describe cómo se perdió durante la tormenta de arena, explicó Dieter, señalando un párrafo. Weiss aquí menciona haber encontrado la cueva por casualidad, buscando refugio del frío nocturno. Pasaron horas revisando las imágenes, cada palabra recuperada del diario de Helga como una pequeña victoria contra el tiempo y el olvido. La narración era fragmentaria, interrumpida por secciones ilegibles, pero gradualmente comenzaba a emerger una imagen de lo que podría haber ocurrido en aquellos días de febrero de 2008. «Hay una entrada del 17 de febrero», dijo Dieter, su voz temblando ligeramente. 3 días después de su desaparición, menciona que su linterna se estaba agotando y que había racionalizado su última botella de agua. Klaus cerró los ojos, imaginando a su hija sola en la oscuridad de esa cueva, escribiendo quizás sus últimos pensamientos. «¿Hay algo más?», preguntó sin abrir los ojos. «¿Alguna pista sobre sobre cómo?» No pudo completar la pregunta. Dieter miró al comandante, quien asintió levemente. «Hay una entrada final, fechada el 20 de febrero», dijo Dieter con cuidado. «Está muy dañada, apenas legible. Menciona que escuchó voces fuera de la cueva, que vio luces a lo lejos. Parece que intentó hacer una señal con fuego usando páginas de su diario y su hornillo de camping». «¿Una señal de fuego en una cueva?», preguntó el comandante, frunciendo el ceño. «Eso es extremadamente peligroso. El humo podría haberla asfixiado. La desesperación hace que la gente tome riesgos», murmuró Klaus, abriendo finalmente los ojos. «¿Eso es todo? ¿No hay más entradas después del 20 de febrero?» Dieter negó con la cabeza. «Las últimas páginas están completamente quemadas o son ilegibles. Pero hay algo más, algo extraño». Mostró la imagen de una página donde, en el margen, había un dibujo pequeño pero detallado, una formación rocosa con una peculiar forma de aguja, y junto a ella, unas coordenadas escritas apresuradamente. «Estas coordenadas no corresponden a la ubicación de la cueva donde encontraron el diario», observó Dieter. «Están a varios kilómetros de distancia». El comandante Vargas tomó nota de las coordenadas. «Enviaré un equipo a investigar esa ubicación mañana mismo». Esa noche, en la misma hospedería donde Helga se había alojado 11 años atrás, Klaus y Dieter compartieron una cena silenciosa. María, la dueña, ahora una mujer entrada en años, los atendió personalmente, compartiendo sus recuerdos de la joven alemana. «Tenía una luz especial», dijo María, sirviendo café después de la cena. «Una curiosidad, un entusiasmo por la vida que era contagioso. Todos los que la conocimos aquí la recordamos con cariño». Klaus agradeció las palabras con una sonrisa triste. Era igual desde niña, siempre preguntando, siempre explorando. Cuando tenía 8 años, desapareció durante 3 horas en un museo de Berlín. La encontramos en el sótano, conversando con un arqueólogo sobre huesos de dinosaurios. Dieter sonrió ante la anécdota. «Me contó esa historia en nuestra primera cita. Dijo que fue el día que decidió dedicarse a la geología». La conversación continuó hasta tarde, recordando a Helga no como la turista desaparecida, sino como la persona vibrante y apasionada que había sido. Por primera vez en años, Klaus se permitió hablar de su hija sin que el dolor eclipsara completamente los recuerdos felices. A la mañana siguiente, el comandante Vargas los recogió temprano. Un equipo de búsqueda ya había partido hacia las coordenadas encontradas en el diario. «¿Podemos acompañarlos?», preguntó Klaus. «Necesito ver ese lugar, comandante. Necesito estar allí si encuentran algo». Vargas dudó momentáneamente, pero finalmente asintió. «El terreno es difícil, señor Schneider, y el calor será intenso. ¿Está seguro de que puede manejarlo? He esperado 11 años por respuestas, comandante. Un poco de calor no me detendrá ahora». El viaje hacia las coordenadas fue arduo.
2 vehículos todoterreno avanzaban lentamente por el paisaje alienígena del desierto, alejándose cada vez más de cualquier ruta establecida. Después de casi 3 horas de viaje, llegaron a un área donde grandes formaciones rocosas se elevaban desde la planicie desértica como centinelas silenciosos. «Debe ser aquí», dijo uno de los oficiales, consultando el GPS. «Las coordenadas coinciden». El equipo descendió de los vehículos y comenzó a explorar el área. No estaba claro qué buscaban exactamente. ¿Otra cueva? ¿Algún mensaje dejado por Helga? ¿O algo más sombrío? Fue Dieter quien notó la formación rocosa con forma de aguja que Helga había dibujado en su diario. Se alzaba solitaria, a unos 200 metros de donde habían estacionado los vehículos. «Miren», señaló, «es exactamente como su dibujo». El grupo se dirigió hacia la formación. A medida que se acercaban, notaron que en su base había una pequeña abertura, similar a la entrada de la cueva donde habían encontrado el diario. «Con cuidado», advirtió el comandante Vargas. «Primero inspeccionaremos el perímetro». Mientras los oficiales rodeaban la formación rocosa, Klaus permaneció frente a la abertura, como hipnotizado por ella. En algún momento, su hija había estado allí, había visto esa misma roca, quizás había tocado esas mismas piedras. «Señor Schneider», llamó uno de los oficiales, «hemos encontrado algo». En la cara opuesta de la formación rocosa, parcialmente oculto por la sombra, había un pequeño montículo de piedras claramente colocadas por manos humanas. Una especie de cairn o montículo funerario improvisado. Klaus se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Junto al montículo de piedras, medio enterrado en la arena, había un objeto metálico que brillaba débilmente bajo el sol implacable del desierto. La doctora Morales, que había acompañado al equipo, se agachó para examinar el objeto. Con cuidado, lo desenterró y lo sostuvo a la luz. Era un pequeño colgante de plata, una delicada figura de un Edelweiss, la flor alpina símbolo de los excursionistas alemanes. Klaus emitió un sonido ahogado, entre gemido y sollozo. «Es suyo», dijo con voz quebrada. Era de su madre. Helga lo llevaba siempre consigo. Decía que le daba suerte en sus expediciones. La doctora Morales entregó el colgante a Klaus, quien lo tomó con manos temblorosas. «¿Por qué estaría aquí?», preguntó Dieter, confundido. «¿Por qué dejaría algo tan valioso para ella?» «Como una señal», sugirió el comandante Vargas. «O como una despedida». Los oficiales comenzaron a remover cuidadosamente las piedras del montículo, trabajando con la meticulosidad de arqueólogos. Klaus y Dieter observaban en silencio, temerosos de lo que pudieran encontrar. Debajo de las piedras encontraron más objetos: una brújula rota, un encendedor sin combustible y un pequeño frasco de cristal sellado con cera. Dentro del frasco había un papel enrollado. «Es un mensaje», dijo la doctora Morales, examinando el frasco sin abrirlo. «Perfectamente preservado». El frasco fue fotografiado in situ y luego cuidadosamente embalado para ser abierto en condiciones controladas. Pero la exploración continuó, y a medida que removían más piedras, el silencio del grupo se fue haciendo más denso, más cargado de anticipación y temor. Finalmente, uno de los oficiales se detuvo, su expresión cambiando visiblemente. «Comandante», llamó con voz tensa, «creo que hemos encontrado restos humanos». El tiempo pareció detenerse. Klaus cerró los ojos, apretando el colgante en su mano, hasta que sus bordes se clavaron dolorosamente en su palma. 11 años de incertidumbre llegaban a su fin, pero no de la manera que había esperado en sus momentos más optimistas. La doctora Morales se acercó rápidamente y comenzó a examinar el área con extrema cautela. Después de varios minutos, se volvió hacia el grupo. «Son restos humanos», confirmó, «pero no recientes. Han estado aquí muchos años, consistente con la fecha de desaparición de Helga Schneider». Klaus asintió lentamente, incapaz de hablar. Dieter puso una mano en su hombro, ofreciendo silencioso apoyo. «Necesitaremos realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad», continuó la doctora Morales. «Pero dados los efectos del clima desértico en la preservación y los objetos personales encontrados, creo que podemos estar razonablemente seguros». «¿Puede determinar la causa de la muerte?», preguntó el comandante Vargas. «No aquí, no ahora. Necesitaremos un análisis forense completo».
El resto del día transcurrió como en un sueño borroso para Klaus y Dieter. El equipo forense trabajó meticulosamente, documentando y recuperando cada fragmento, cada objeto. Los restos fueron trasladados con dignidad y respeto a San Pedro de Atacama, y de allí a un laboratorio en Santiago. Esa noche, en la soledad de su habitación en la hospedería, Klaus finalmente se permitió llorar. Lágrimas que había contenido durante 11 años se derramaron libremente mientras sostenía el colgante de Edelweiss contra su corazón. «Te encontramos, mi niña», susurró a la oscuridad. «Finalmente te encontramos». Al día siguiente, en un laboratorio especializado en Santiago, técnicos cuidadosamente entrenados abrieron el frasco de cristal recuperado junto a los restos. El papel en su interior estaba amarillento pero perfectamente conservado, protegido herméticamente del implacable desierto. El mensaje estaba escrito en alemán, con la misma caligrafía elegante del diario, aunque trazada con mano visiblemente más débil. «Mi nombre es Helga Schneider. Si alguien encuentra este mensaje, por favor, háganle saber a mi familia que los amé hasta el final, y que aquí, en este desierto implacable pero hermoso, encontré maravillas que valieron cada riesgo tomado. No me arrepiento de nada», y debajo, con trazos que parecían cada vez más débiles, una última línea. «Pero no estoy sola aquí. Otros secretos yacen bajo la arena. Busquen en la cueva del águila». 4. El resto de la línea era ilegible, borrada por una mancha de lo que parecía ser sangre seca. 3 semanas después del descubrimiento de los restos en el desierto de Atacama, la sala de conferencias del Hotel Kunza en San Pedro bullía de actividad. Periodistas de diversos medios chilenos e internacionales se acomodaban en las sillas dispuestas en filas ordenadas, mientras técnicos ajustaban micrófonos y cámaras en la parte delantera de la sala. En la primera fila, Klaus Schneider y Dieter Müller permanecían sentados en silencio, ambos con expresiones solemnes pero serenas. Los análisis de ADN habían confirmado lo que ya sabían en sus corazones. Los restos encontrados junto al mensaje en el frasco eran de Helga. El comandante Héctor Vargas, vestido con su uniforme formal, se acercó al podio central. A su lado, la doctora Claudia Morales revisaba unas notas, mientras Ricardo Álvarez, el geólogo que había encontrado el diario, observaba nerviosamente la sala llena. «Buenos días a todos», comenzó Vargas, su voz amplificada por los micrófonos. «Gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa. Como saben, hace 3 semanas, un equipo de geólogos realizando estudios en el desierto de Atacama encontró evidencia relacionada con el caso de Helga Schneider, la turista alemana desaparecida en febrero de 2008. Vargas procedió a explicar cronológicamente los descubrimientos, primero el diario parcialmente quemado en la cueva, luego los restos humanos y objetos personales en la formación rocosa señalada en las coordenadas. Presentó fotografías del diario restaurado y del mensaje encontrado en el frasco, aunque mantuvo en reserva las imágenes de los restos por respeto a la familia. Los análisis forenses preliminares sugieren que Helga Schneider sobrevivió aproximadamente una semana después de su desaparición, explicó la doctora Morales, tomando la palabra. El diario indica que encontró refugio en una cueva durante la tormenta de arena, pero sus provisiones de agua se agotaron rápidamente. Sufrió deshidratación severa y posiblemente una lesión en la pierna que limitó su movilidad. Klaus escuchaba con los ojos fijos en un punto indefinido, su rostro una máscara de compostura que apenas ocultaba el dolor. Dieter tomaba notas meticulosamente, como si documentar cada detalle fuera una forma de procesar el horror de lo sucedido. Las entradas finales del diario sugieren que Helga intentó hacer una señal de fuego en la cueva cuando creyó ver luces a lo lejos, continuó la doctora. Este intento probablemente resultó en un incendio que dañó parte del diario y posiblemente empeoró su condición debido al humo inhalado en un espacio cerrado. Un periodista levantó la mano. ¿Cómo llegó entonces de la cueva donde se encontró el diario a la ubicación donde se hallaron sus restos? Están a kilómetros de distancia. Esa es una excelente pregunta, respondió Vargas. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Doctora Morales, por favor. La antropóloga forense asintió y continuó. Los análisis de los restos revelaron algo sorprendente. Helga Schneider no murió sola en el desierto.
Un murmullo recorrió la sala. Klaus y Dieter intercambiaron miradas de confusión. Las evidencias sugieren que alguien encontró a Helga en la cueva, posiblemente atraído por el humo de su intento de señalización, y la ayudó a trasladarse a la segunda ubicación. Encontramos restos de un improvisado tratamiento médico, fibras de vendajes con propiedades antibióticas naturales, utilizados tradicionalmente por los pueblos originarios de la zona. ¿Está diciendo que alguien la rescató?, preguntó otro periodista. Temporalmente, matizó la doctora. Tales análisis indican que Helga ya estaba gravemente deshidratada y posiblemente sufriendo una infección en una herida en la pierna. Quien la encontró intentó tratarla, pero probablemente era demasiado tarde. Klaus se inclinó hacia adelante, sus ojos súbitamente alertas. Esta información era nueva incluso para él. ¿Quién?, preguntó en voz alta, interrumpiendo la conferencia. ¿Quién intentó salvar a mi hija? El comandante Vargas hizo un gesto a alguien en la parte posterior de la sala, un hombre mayor de aspecto indígena, vestido con ropa sencilla pero digna, avanzó lentamente hacia el frente. Su rostro curtido por el sol y el viento mostraba profundas arrugas, mapas de una vida en el desierto. Él es Pascual Puca, presentó Vargas. Pertenece al pueblo Licanantay, los habitantes originarios del desierto de Atacama. Ha sido pastor de llamas toda su vida y conoce el desierto mejor que nadie. Pascual se detuvo junto al podio, su mirada serena recorriendo la sala hasta detenerse en Klaus. Con un gesto de profundo respeto, inclinó levemente la cabeza hacia el padre de Helga. Señor Puca, continuó Vargas, por favor, cuéntenos lo que nos relató hace una semana, cuando se presentó voluntariamente a la policía tras enterarse de nuestro descubrimiento. El hombre carraspeó suavemente. Cuando habló, su voz era baja pero clara, su español mezclado con el acento melodioso de su lengua natal. Yo encontré a la joven extranjera, dijo simplemente, hace muchos años, durante una tormenta de arena que duró 3 días. Estaba buscando algunas llamas perdidas que habían huido asustadas por la tormenta. Vi humo saliendo de una grieta en las rocas, lo cual era muy extraño. Me acerqué y encontré a la joven. Pascual hizo una pausa, como revisitando aquel momento en su memoria. Estaba muy mal, había respirado mucho humo y tenía una herida infectada en la pierna. Le di agua y hierbas medicinales. Intenté comunicarme con ella, pero hablaba un idioma extraño. Solo entendí que se llamaba Helga. Klaus se levantó lentamente y se acercó a Pascual. Los periodistas observaban en silencio, conscientes de estar presenciando un momento profundamente personal. ¿Por qué no buscó ayuda?, preguntó Klaus, sin acusación en su voz, solo una necesidad desesperada de entender. Lo intenté, señor, respondió Pascual con dignidad. La cueva estaba muy lejos de cualquier camino. Trasladé a la joven a un lugar más accesible, usando una camilla improvisada con ramas. Le dejé agua y comida, y emprendí el viaje hacia el pueblo más cercano. Pero era temporada de lluvia en la precordillera, algo muy raro aquí. Los arroyos estaban crecidos. Me tomó 3 días poder llegar al pueblo. Pascual bajó la mirada. Cuando regresé con ayuda, ella ya había fallecido. Había dejado un mensaje en una botella pequeña. No entendí lo que decía, pero parecía importante, así que lo sellé bien para protegerlo. ¿Por qué no informó a las autoridades?, preguntó Vargas, aunque su tono indicaba que ya conocía la respuesta. Tenía miedo, admitió Pascual. Soy un hombre simple. La policía a veces no trata bien a los indígenas. Pensé que podrían culparme por su muerte. Además, en nuestras creencias, los muertos deben ser honrados donde caen. Le construí un túmulo de piedras, como hacemos para nuestros ancestros. Coloqué sus pertenencias con ella, para que su espíritu viajara completo. Klaus extendió su mano temblorosa hacia Pascual. El anciano la tomó con firmeza. Gracias, dijo Klaus, su voz quebrada por la emoción. Gracias por intentar salvarla, por no dejarla morir sola. Un silencio reverente llenó la sala. Incluso los periodistas más cínicos parecían conmovidos por el intercambio. Pero la historia no terminaba ahí. El comandante Vargas retomó la palabra. Hay algo más, anunció. Algo que nos ha intrigado desde que encontramos el mensaje final de Helga, la referencia a Otros Secretos, Isla Cueva del Águila. Proyectó en la pantalla la imagen del mensaje en el frasco, con la última línea parcialmente ilegible. Durante las últimas semanas,
Hemos estado investigando a qué podría referirse Helga con estas crípticas palabras. Ricardo Álvarez, el geólogo, se adelantó. Revisando cuidadosamente el diario de Helga, encontramos múltiples referencias a formaciones cristalinas extraordinarias que había oído mencionar a geólogos locales. Específicamente, cristales gigantes de selenita similares a los famosos de la cueva de Naica en México, pero potencialmente más antiguos y en mejor estado de conservación. En la pantalla aparecieron imágenes de enormes cristales translúcidos, algunos del tamaño de una persona adulta, formaciones minerales de una belleza alienígena. Helga estaba buscando estas formaciones cuando se perdió, continuó Ricardo. Y según lo que pudimos reconstruir de su diario, creía haber encontrado pistas sobre su ubicación exacta. Pascual Puca asintió lentamente. La cueva del águila, murmuró. Es un lugar sagrado para mi pueblo. Una caverna cuya entrada tiene la forma de un águila con las alas extendidas. Los ancianos hablan de cristales gigantes que crecen allí desde el inicio de los tiempos, pero pocos han visto ese lugar. Se dice que está protegido por los espíritus del desierto. ¿Sabe dónde está esa cueva?, preguntó Vargas. El anciano indígena dudó por un momento. Las tradiciones de mi pueblo prohíben revelar la ubicación de lugares sagrados a extraños. Pero la joven Helga ya encontró ese camino por sí misma, y quizás ese fue su último deseo, que otros conocieran su descubrimiento. La sala permanecía en completo silencio, todos pendientes de las palabras del anciano. «Puedo llevarlos allí», decidió finalmente Pascual, «pero deben prometer que respetarán el lugar, que no extraerán los cristales ni perturbarán la energía ancestral que habita en esas profundidades». Ricardo asintió solemnemente. «Como geólogo, le aseguro que nuestro interés es puramente científico y de conservación. Si estas formaciones son como sospechamos, deberían ser protegidas como patrimonio natural de la humanidad». Vargas miró a Klaus y Dieter. «¿Desean participar en esta expedición? Entenderíamos perfectamente si prefieren regresar a Alemania ahora que tienen respuestas sobre Helga». Klaus intercambió una mirada con Dieter antes de responder. «Mi hija dedicó sus últimos días a encontrar ese lugar. Sus últimas palabras fueron sobre esa cueva. Necesito ver lo que ella vio, comandante. Necesito entender qué descubrimiento valió tanto para ella que lo mencionó en su mensaje final». La conferencia de prensa concluyó con el anuncio de que se organizaría una expedición científica a la misteriosa Cueva del Águila, guiada por Pascual Puca. Los periodistas inmediatamente comenzaron a especular sobre qué podrían encontrar, desde tesoros arqueológicos hasta fenómenos geológicos sin precedentes. 2 días después, un pequeño convoy de vehículos todoterreno avanzaba lentamente por un paisaje desértico que parecía cada vez más remoto e inaccesible. Pascual Puca, sentado junto al conductor del vehículo principal, daba indicaciones ocasionales, guiándose por referencias que solo él podía distinguir en el aparentemente monótono panorama. Klaus y Dieter viajaban en el segundo vehículo, acompañados por Ricardo Álvarez. El comandante Vargas y un pequeño equipo policial conformaban la retaguardia, mientras que la doctora Morales y 2 asistentes técnicos completaban la expedición. «¿Cómo pudo Helga encontrar este lugar por su cuenta?», preguntó Dieter, mientras observaba el paisaje inhóspito a través de la ventanilla. «No hay señalizaciones, ni puntos de referencia evidentes». Ricardo sonrió tristemente. «Por lo que hemos podido reconstruir de su diario, Helga recopiló fragmentos de información de diversas fuentes, conversaciones con geólogos locales, antiguos informes mineros, incluso leyendas indígenas que escuchó en el bar del pueblo. Era una verdadera investigadora, conectando puntos que nadie más había relacionado». Klaus asintió con orgullo silencioso. Siempre fue así, incluso de niña. Cuando se obsesionaba con algo, no descansaba hasta desenterrar hasta el último detalle. Después de casi 4 horas de viaje, Pascual indicó que debían detenerse. «Desde aquí tenemos que continuar a pie», explicó, señalando hacia una cadena de formaciones rocosas que se extendía en la distancia, como la columna vertebral de algún animal prehistórico. El grupo descendió de los vehículos y se preparó para la caminata. Mochilas con agua, equipos de iluminación, cámaras y equipos de medición fueron distribuidos entre todos los participantes. A pesar de ser ya media tarde, el calor seguía siendo intenso,
superando los 30 grados. Pascual lideró la marcha a un paso lento pero constante. A sus 72 años, el anciano se movía con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada curva del terreno. Ocasionalmente se detenía para examinar el suelo o las rocas, como verificando señales invisibles para el resto. Por aquí pasó la joven Helga, comentó en uno de estos momentos, señalando hacia unas rocas. Hay marcas antiguas, pequeñas pilas de piedras que alguien colocó como señales. Probablemente ella misma, siguiendo instrucciones que obtuvo en el pueblo. La caminata se prolongó por casi 2 horas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos. Finalmente, al rodear un enorme peñasco, Pascual se detuvo y señaló hacia adelante. Allí, dijo simplemente. Frente a ellos, la ladera de una colina rocosa presentaba una abertura natural, cuya forma, con algo de imaginación, recordaba la silueta de un águila con las alas extendidas. La entrada era pequeña, apenas suficiente para que una persona se deslizara agachada. «La cueva del águila», murmuró Dieter. «Realmente existe». Pascual se acercó a la entrada y encendió una pequeña lámpara. «Tengan cuidado al entrar», advirtió. «El pasaje inicial es estrecho, pero se ensancha después de unos 20 metros. Permanezcan juntos y sigan mis pasos exactamente». Uno por uno, los miembros de la expedición se introdujeron en la cueva. El pasaje era efectivamente angosto y bajo, obligándolos a avanzar casi a gatas en algunos tramos. El aire era fresco, un alivio bienvenido después del calor exterior, pero también notablemente seco y con un ligero aroma mineral. Después de lo que pareció una eternidad reptando por el estrecho túnel, el pasaje comenzó a ensancharse. Las luces de sus linternas revelaron que se encontraban en una cámara de tamaño mediano, con el techo lo suficientemente alto como para permanecer de pie. «Esto es solo la antesala», explicó Pascual. «El verdadero tesoro está más adelante». Continuaron avanzando por otro pasaje, este más amplio y alto, que descendía gradualmente hacia las profundidades de la tierra. La temperatura descendía ligeramente a medida que se adentraban, y la calidad acústica del espacio cambiaba, sus voces comenzando a resonar de manera peculiar. Finalmente, Pascual se detuvo frente a una abertura en la pared de roca. «Prepárense», dijo con sencillez. «Lo que están a punto de ver ha permanecido oculto a los ojos del mundo moderno durante milenios». Uno por uno, atravesaron la abertura, iluminando el espacio con sus linternas. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por exclamaciones ahogadas de asombro. Se encontraban en una caverna inmensa, del tamaño de una catedral, y de su techo, paredes y suelo brotaban cristales gigantescos de selenita, algunos de hasta 10 metros de longitud. Traslúcidos, blancos como la nieve más pura, los cristales reflejaban la luz de las linternas, multiplicándola en destellos y arcoíris que danzaban por toda la caverna. Era como haber entrado en el interior de un caleidoscopio colosal, un palacio de cristal natural, formado durante miles, quizás millones de años, por los misteriosos procesos geológicos del desierto. «Dios mío», susurró Klaus, su voz quebrada por la emoción. «Es hermoso». Ricardo, el geólogo, permanecía paralizado, su rostro una máscara de incredulidad profesional. «Esto es imposible», murmuró finalmente. «Los cristales de selenita de este tamaño solo se han documentado en Naica, México, y en condiciones completamente diferentes. Esto es un descubrimiento sin precedentes». La doctora Morales se acercó a una de las paredes de la caverna, iluminando con su linterna lo que parecían ser antiguas pinturas rupestres, figuras humanas, animales y símbolos abstractos plasmados con pigmentos rojos y ocres. «Arte prehistórico», confirmó, «probablemente de hace miles de años. Esta cueva ha sido conocida y reverenciada desde tiempos inmemoriales». Dieter avanzó cautelosamente entre los cristales, maravillado por su perfección geométrica. De repente, se detuvo, enfocando su linterna hacia un punto específico. «Klaus», llamó con urgencia, «vengan todos». En la base de uno de los cristales más grandes, parcialmente oculto pero claramente visible bajo la luz directa, había un pequeño montículo de piedras similar al que habían encontrado junto a los restos de Helga, y sobre él, un objeto familiar, el hornillo de camping que Helga llevaba en su mochila el día que desapareció. Klaus se acercó lentamente.
como en trance. Junto al hornillo había un pequeño cuaderno, diferente del diario encontrado en la primera cueva. Era una libreta de campo, del tipo que los geólogos utilizan para tomar notas rápidas en el terreno. Con manos temblorosas, Klaus recogió la libreta. En su cubierta, escrito con rotulador permanente, estaba el nombre de su hija, Helga Schneider, Notas de campo, Atacama, 2008. Ella estuvo aquí, dijo Klaus, su voz apenas un susurro. Sáenz encontró este lugar. Dieter examinó el área circundante. El hornillo no está quemado como el que encontramos en la otra cueva, y este cuaderno está intacto, no chamuscado. Dejó su equipo principal en la primera cueva cuando intentó hacer la señal de fuego, razonó Ricardo. Pero este hornillo de repuesto y la libreta de campo los llevaba consigo cuando Pascual la encontró. Klaus abrió cuidadosamente la libreta. Las páginas estaban llenas de la característica letra de Helga. Notas apresuradas, dibujos precisos de formaciones cristalinas, mediciones, coordenadas. Todo un registro científico meticuloso del extraordinario descubrimiento. En la última página, una nota escrita con letra temblorosa pero determinada. He encontrado el tesoro geológico que buscaba. Los cristales de Atacama superan en belleza y perfección a los de Naica. Este descubrimiento cambiará nuestra comprensión de los procesos mineralógicos en condiciones extremas. Solo lamento no poder documentarlo adecuadamente. Si alguien encuentra estas notas, por favor, asegúrese de que lleguen a la Universidad de Múnich, al Departamento de Geología. Pero también, por favor, proteja este lugar. Su belleza debe ser preservada, no explotada. Y al final, una postdata más personal. Papá, si alguna vez lees esto, no te culpes. Tomé mis propias decisiones. Viví la vida que quise vivir. Vi maravillas que pocos han contemplado. Te quiero. Siempre fuiste mi roca más sólida. Klaus apretó la libreta contra su pecho, incapaz de contener las lágrimas que ahora fluían libremente. Dieter lo rodeó con un brazo, ofreciendo silencioso apoyo. El comandante Vargas, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó. Señor Schneider, esta libreta es evidencia importante para cerrar oficialmente el caso de su hija, pero le prometo que una vez documentada, le será devuelta. Klaus asintió, entregando reluctantemente el cuaderno. Lo que mi hija descubrió aquí, ¿cómo procederemos? Ella quería que se reconociera científicamente, pero también que se protegiera. Ricardo intervino. Con su permiso, y el de Pascual y su pueblo, propondría un enfoque equilibrado, un estudio científico respetuoso, con participación de las comunidades indígenas locales, y luego una protección legal al más alto nivel. Estos cristales podrían ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Pascual, que había observado todo en silencio, asintió con aprobación. La joven Helga entendió el valor de este lugar, no solo para la ciencia, sino para el espíritu. Honraremos su descubrimiento respetando su deseo de protección. En los días siguientes, la noticia del descubrimiento de la Cueva de los Cristales de Atacama recorrió el mundo. Científicos, autoridades y representantes indígenas se reunieron para establecer un plan de investigación y conservación sin precedentes, donde el conocimiento científico y el respeto por las tradiciones ancestrales se entrelazarían de forma única. El caso de Helga Schneider fue oficialmente cerrado. Sus restos fueron repatriados a Alemania, donde recibieron sepultura en un pequeño cementerio de Múnich, rodeado de árboles y con vista a las montañas que ella tanto amaba. Sobre su lápida, junto a las fechas de su nacimiento y muerte, se colocó una placa adicional, descubridora de los cristales de Atacama. Su pasión por la geología y su espíritu aventurero revelaron al mundo una de las maravillas naturales más extraordinarias del planeta. Su legado perdurará tanto como los cristales que encontró. Un año después, Klaus Schneider regresó a Chile para la inauguración del Centro de Interpretación Helga Schneider en San Pedro de Atacama. El moderno edificio, construido con tecnologías sustentables y respetando la arquitectura tradicional, albergaría exposiciones sobre la geología única del desierto, la historia del descubrimiento y las culturas indígenas que habían preservado el secreto de la cueva durante milenios. En una sala especial, protegido en una vitrina, se exhibía el diario parcialmente quemado de Helga,
junto a reproducciones de sus notas de campo y fotografías de los cristales. En la entrada de esta sala, una cita extraída de sus escritos daba la bienvenida a los visitantes. El verdadero descubrimiento no consiste en encontrar nuevos territorios, sino en ver con nuevos ojos. El desierto no es un vacío, sino un libro abierto para quien sabe leerlo. La historia de Helga Schneider, la joven geóloga alemana que desapareció en el desierto más árido del mundo, ya no era solo una tragedia. Se había transformado en una leyenda de pasión científica, en un puente entre culturas y en un recordatorio de que a veces los mayores descubrimientos surgen de los momentos más oscuros. Y en las profundidades del desierto, protegidos ahora por leyes internacionales y guardianes indígenas, los cristales gigantes continuaban su lento crecimiento, imperturbables ante el paso del tiempo humano, testigos silenciosos de una historia que había tardado 11 años en revelarse completamente.